Pues muy buenos días nuevamente. Les voy a compartir una semblanza de nuestro expositor del día de hoy, el contador Alejandro Oribe Galindo. Es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración de Unidad Tepepan del Instituto Politécnico Nacional, maestro en fiscal por la Universidad de Negocios ISEC, contador público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC, socio, director de Oribe y Velázquez Esteban, Contadores Públicos, socio del área de auditoría y prevención de lavado del despacho Rodríguez Puyol, SC, socio del área fiscal de la firma Excelencia en Litigio Tributario, Dolmers, SC, consultor y asesor para empresas nacionales en el tema de contabilidad, impuestos federales, locales y seguridad social. Articulista para la revista Excelencia Profesional editada por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos AC, expositor de temas contables fiscales y de desarrollo de negocio en diferentes foros y universidades de la República Mexicana, y profesor titular de posgrado en la Universidad de Negocios ISEC. Es la semblanza de nuestro expositor del día de hoy y los dejo con el contador Alejandro Oribe. Contador, adelante. Dejo de compartir para que usted comparta su pantalla. Bueno, pues muy amable, muchas gracias. Gracias a la licenciada Mayorga por la invitación, gracias al ingeniero Santiago, gracias a Software Pack, a todo el equipo. Pues muchas gracias, bienvenidos sean. Espero que el día de ayer, pues los que tenemos el gusto por la docencia, bueno, pues hayan pasado un día bien apapachados, bien apapachadas, consentidos. Y que bueno, pues a veces el tema de la docencia, pues no es para menos, ¿no? En general, esta profesión, llevemos poco tiempo ejerciéndola o llevemos ya unos años de batalla, pues nos obliga a estar constantemente en una actualización. Eso es innegable y completamente inherente a esta bella profesión, creo yo. Em, curiosamente, escuchando un poco de la semblanza, pues irremediablemente tiene uno ciertos recuerdos o va haciendo memoria, por llamarlo de alguna forma. Recordaba yo que hace unos meses me invitaron a dar una plática en una universidad aquí de la Ciudad de México, acá por el sur. Al término de la plática, bajando del estrado, se me acerca uno de los chicos. La plática cabe mencionar que fue para los semestres avanzados, sexto, séptimo semestre en adelante. Y se me acerca uno de los chicos y me dice, contador, pues gracias, muy buena exposición. Y lo manda a saludar, Paco García, el Bola. Volteo y le digo, qué bien. Tú trabajas con el Bola. Me dice, no, yo soy su hijo. Dije, ay, Dios. Yo estudié con el Bola. Bueno, fuimos a la escuela juntos. A veces estudiar es medio ambicioso, pero fuimos a la escuela juntos. Entonces te das cuenta que, bueno, pues no en balde, ¿no? Ya tenemos un rato en esto. Bueno, pues vamos a ver, si me lo permiten, eh, pues, qué va a pasar con la PTU y su injerencia en el salario base de cotización. Ojo, bien importante respecto de todos los mm, programas que nos acaba de hacer favor de presentarnos Software Pack. Contadores, la IA ya nos alcanzó, ¿eh? ¿Sale? Y por eso es cuando decimos, pero ¿cómo se enteró el SAT? Es porque el SAT está utilizando inteligencia artificial. Entonces, pues hay que jugar con las mismas reglas del juego, ¿no? Entonces, hay que prevenir más allá de tratar de componer. Perdámosle el miedo a la tecnología y yo creo que vamos a obtener muy buenos resultados. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de PTU, vamos a platicar un poquito de qué sucede con este tema de PTU. Y me dice que, bueno, pues los principios generales, ahí ven todos mi pantalla, todo bien.
por favor, le pido a la organización, a los organizadores, si me abren los micrófonos, por favor, ya saben que pues siempre, ¿no? Siempre me gusta escucharlos y en cualquier momento, de verdad que tengan una duda, pues adelante, el tiempo el breve tiempo de esta plática, pues es suyo, por favor. ¿Sale? ¿Qué onda con la PTU? Dentro de los principios generales de la PTU, bueno, pues tenemos que la participación de los trabajadores en las utilidades es un derecho, no es una prestación, ¿eh? Es un derecho completamente. Es un derecho y es un derecho constitucional, además, ¿sale? O sea, no es algo de si quieres te lo doy o si quiero no te lo doy. Realmente es un derecho constitucional, ¿sale? Proveniente o que viene del 123 constitucional en su apartado A. Y algo bien importante, ojo, ¿qué te dice el 129? Fíjate muy bien. Lo que te dice el 129 es, la PTU no se computa como parte del salario para los efectos de las indemnizaciones que deben pagarse al trabajador. Esto es bien importante. Luego andamos integrando de manera incorrecta el salario para efectos de determinar indemnizaciones. Bueno, pues ahí está el 129, ¿sale? Que te dice que no va por ahí. Ahora bien, continuando con los principios generales, me dice, oye, pues todas las personas trabajadoras que presten un servicio personal subordinado a una persona física o moral mediante el pago de un salario tienen el derecho, reitero, constitucional, ¿sale? De participar en las utilidades de las empresas, ¿sale? Así también, continuando, me dice, bueno, pues por otro lado, son obligados o son sujetos obligados a repartir utilidades las personas físicas y morales con actividades de producción o distribución de bienes o servicios, que al ser o no contribuyentes del impuesto sobre la renta, tengan trabajadores a su servicio. Recordemos que, bueno, pues hay un título tercero dentro de la ley del impuesto sobre la renta que trata de los no contribuyentes. ¿Estamos de acuerdo? Y estos no contribuyentes, bueno, pues entendemos que son asociaciones, sociedades civiles sin fines de lucro, así como instituciones de asistencia privada. ¿Estamos de acuerdo? Que bueno, si bien es cierto que no, que de entrada o en primera instancia no son obligados o no están, no son contribuyentes de la ley del impuesto sobre la renta, pues bueno, sí lo pueden llegar a hacer vía sus remanentes distribuibles. Em, continuando en esta parte, déjenme hacer por acá. Ay, ya me pasé uno. Ahí está. Pues vamos a la parte del fundamento legal. ¿Sale? No voy a ahondar tanto porque me interesa mucho más llegar al caso práctico, ¿sale? Porque, bueno, pues el tiempo es un poco limitado, pero bueno, pues desde de entrada pues, ya tenemos la fracción 9, apartado A del 123 constitucional, asimismo de los artículos 117 a 131 de la Ley Federal del Trabajo, desde luego el artículo, entre otros, último y penúltimo párrafo del artículo de la fracción 2 del segundo párrafo del artículo 9, 109, para que afecta a personas físicas, y pues obviamente por parte de los reglamentos o por parte del reglamento de la Ley Federal del Trabajo 121 y 122, pues también establece el procedimiento para iniciar y resolver el escrito de objeciones por parte de la Comisión Intersecretarial para la Participación de los Trabajadores. Desde luego, el reglamento del Servicio de Administración Tributaria, la resolución de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de la PTU, ¿sale? Publicada el 18 de septiembre del 2020, en la que se fija el porcentaje que deberá repartirse, que pues, sabemos que hasta el momento no la han querido mover, no la han querido tocar, y sigue siendo el 10%. Yo sinceramente dudo que lo pudieran mover, ¿sale? Se tendría que hacer muchísimo cabildeo para lograr incrementar la tasa de reparto. También, bueno, pues tenemos así también la resolución de las resoluciones, que son varias, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por la que se da cumplimiento a la fracción 6 del 126 de la Ley Federal del Trabajo, que se publica el 19 de diciembre del 96.
Ok. Sujetos obligados, ¿sale? A repartir utilidades. Como criterio general, dice que son sujetos obligados a repartir utilidades, bueno, pues toda aquella unidad económica de producción de bienes o servicios que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, ¿sale? Y en general, todas las personas físicas o morales, ¿sale? Que tengan trabajadores a sus servicios, sean o no contribuyentes del impuesto sobre la renta, son sujetos obligados a efectuar reparto. Los criterios que al respecto se han sustentado por las distintas autoridades del trabajo son los siguientes. Oye, yo me voy a fusionar. ¿Está bien? Oye, yo voy a cambiar mi nombre o denominación o razón social. Pues está bien, pero por no tratarse de una empresa de nueva creación, ya que iniciaran sus operaciones con anterioridad al cambio o modificación, de que tienes que repartir utilidades, tienes que hacer reparto de utilidades. No es una parte donde, oye, me fusioné, borrón y cuenta nueva, le cambié el nombre a la compañía, borrón y cuenta nueva, no. O sea, estás obligado porque simplemente no eres una empresa de nueva creación. ¿Qué sucede con las empresas? ¿Qué sucede con las empresas que tienen varios centros de distribución o incluso varias plantas de producción o distribución de bienes o servicios? Estas están obligadas al reparto sí o sí, ¿sale? Cuando todas esas unidades de producción o todos esos almacenes o todas esas sucursales concentren, perdón, acumulen en una sola declaración de ISR sus ingresos, ¿sale? Ojo, no confundir esto con la parte de la consolidación o como lo conocemos ahora con los grupos de empresas. Esto no tiene nada que ver. Estos son matrices y sucursales, literal. O sea, yo soy una zapatería, una tienda de ropa, una tienda de conveniencia y tengo 23 sucursales, 50, 90, 100, 200, las que ustedes gusten, ¿sale? Si todas esas sucursales, ¿sale? Si todos los ingresos, si todos los ingresos se concentran en una sola declaración a nombre de una sola persona, ya sea física o moral, pues desde luego que estoy obligado a repartir utilidades, ¿sale? Ajá. Ya lo comentábamos hace ratito, bueno, sociedades o asociaciones civiles constituidas sin fines de lucro que obtengan ingresos por la enajenación de bienes distintos de su activo fijo o presten servicios a personas distintas de sus socios con una salvedad, ojo, siempre que dichos ingresos excedan del 5% del total de los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Las sociedades cooperativas, bien importante, luego es un tema que luego por ahí se nos va bastante con el tema de las sociedades cooperativas. Ojo, a ver, de entrada, bueno, pues se entiende que las sociedades cooperativas, pues, o todos los trabajadores, o la mayoría de los trabajadores, son socios. Esto es con la finalidad de obtener un beneficio común. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, a lo mejor nosotros pues, somos muy buenos para la cuestión de la producción, distribución y hasta de las ventas, ¿no? O sea, somos buenazos todos los socios, cada uno por grupos nos especializamos en estas tres áreas, pero bueno, ¿qué va a pasar con el contador o qué va a pasar con el administrador? ¿Sale? Una sociedad cooperativa pues, muchas de las veces tiene la necesidad, o yo diría siempre, tiene la necesidad de contratar personal que no necesariamente son socios, ¿sale? Pues por una profesión especializada o, bueno, pues simplemente porque no tenemos dentro de nuestros socios alguien que pudiera fingir como contador, como contralor, ¿sale? Como administrador general, como jefe de producción, yo qué sé. Entonces, si tú eres una sociedad cooperativa, y tienes trabajadores a tu cargo que no son socios, a esos trabajadores a tu cargo
bueno, a esos trabajadores a cargo de la sociedad cooperativa, ¿sale? Pues hay obligación de efectuarles reparto de PTU, ¿eh? Perdón, continuemos, por favor. ¿Sale? Ok, ¿quiénes no están obligados al reparto? Bueno, obviamente las empresas de nueva creación durante su primer año de funcionamiento. Ojo, ¿sale? Fíjense aquí en el criterio. ¿Y a partir de cuándo me considero de nueva creación? ¿Sale? Dice, bueno, pues es bien sencillo. Mira, comienza a correr a partir de la fecha del aviso de registro o alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vía el servicio de Administración Tributaria, el SAT, ¿no? ¿Sale? Entonces, no es una onda de, bueno, es que sí, nosotros constituimos la empresa en el 20, la inscribimos en octubre del 20, pero la verdad es que no le empezamos a trabajar o no empezó a recibir ganancias, ¿sale? O a obtener ingresos, a tener operaciones hasta marzo del 24. Entonces, pues no estamos obligados. Respecto del término del ejercicio 24, ¿sale? En el 25 dices, no, espérame, sí, ya. O sea, si todo ese tiempo estuviste presentando y cumpliendo tus obligaciones en cero, bueno, pues el criterio sustentado por las autoridades de trabajo dice que el año empieza a correr, ¿vale? A partir de que te inscribes al RFC, ¿vale? Por otro lado, las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo por los primeros 2 años de funcionamiento, pero, ¿sale? Tiene que demostrar la empresa que está en la creación y elaboración de un producto nuevo, ¿sale? O sea, no es nada más decir, oh, yo sé que voy a crear un producto nuevo, ¿qué vas a hacer? Pues ventiladores, ¿no? Pues como que no creo que sea un producto muy nuevo lo que vas a hacer. Aunque ahorita tienen mucha demanda por el clima que estamos teniendo, bueno, no es un producto nuevo, salvo que hicieras alguna adecuación o modificación a la estructura original del invento que corresponde a alguien más, ¿sale? ¿Y qué es lo que lo va a demostrar? Pues regularmente lo que lo va a demostrar es la patente, ¿no? Y el tiempo que te tardaste en desarrollar, ¿sale? Las empresas de la industria extractiva, híjole, dice, de nueva creación durante el periodo de exploración para disfrutar el plazo de excepción. Hablando de mineras específicamente, el plazo de exploración puede durar hasta 15 años, ¿eh? O sea, no es una cuestión hasta que encuentran el llamado tiro de la mina, bueno, pues pueden pasar 15 años tranquilamente, ¿eh? Y hasta ese momento comienzan realmente a extraer minerales, ¿sale? Durante todo este tiempo de exploración, como se le conoce, es decir, el tiempo desde que se les da la concesión hasta que encuentran el tiro de la mina, es decir, de dónde o encuentran la veta, ¿sale? Para extraer determinado mineral, bueno, hasta todo ese plazo, ¿sale? Están exentos del reparto de PTU. ¿Sale? Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes, ¿sale? Ojo, así de claro y de sencillo. Reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia y desde luego sin propósitos de lucro. Por eso les resalté, las empresas que no tengan propósitos de lucro, que realicen los citados actos, pero no tengan el reconocimiento de la Secretaría correspondiente, estarán obligadas a repartir utilidades a sus trabajadores. Bueno, pues el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas no tienen la obligación de reparto de utilidades. Qué cosas, ¿no? Y cómo nos dan guerra con este tema de las utilidades. Ok, este último inciso, el inciso F, échenle un ojito, ¿sale? Échenle un ojito, ¿sale? La resolución emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 19 de diciembre de 1996 sigue vigente,
y lo que me dice es las empresas, ¿sale? Empresas en el más amplio término de lo dispuesto por el 14 o 16 del Código Fiscal de la Federación, ¿sale? Cuyo ingreso anual declarado al ISR no sea superior a 300,000 pesos, están exceptuadas de la obligación de repartir PTU. Bien importante, ¿sale? Ok, por el otro lado, bueno, ya vimos quiénes son los sujetos obligados a realizar el reparto, pues ahora vamos con los trabajadores con derecho a participar, ¿sale? Y de entrada, de igual forma, el criterio general dice, todas las personas trabajadoras que presten a una persona, ya sea físico o moral, un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen, mediante el pago de un salario, tiene derecho a participar en la PTU de las empresas donde labora. Ojo, reitero, ¿sale? Es un derecho, no es una prestación. Ahora bien, por otro lado, dice que presten un servicio personal subordinado. ¿Dónde o cómo o cuándo se da la subordinación? Bueno, pues la subordinación se da cuando, pues obviamente yo tengo que cumplir, entre otras varias características, pues tengo que cumplir con un horario establecido de trabajo, tengo que reportarle directamente a un jefe, tengo un lugar de trabajo, tengo una hora de entrada, tengo una hora de salida, tengo una hora específica o señalada para disfrutar de mis alimentos, debo de acatar procesos o procedimientos para realizar mis tareas asignadas, ¿sale? Ya no se hable, ya no se diga si tengo que presentarme uniformado al centro de trabajo, ¿sale? Eso es, entre otros varios aspectos, la subordinación. ¿Por qué lo comento? Bueno, lo comento porque en muchos de los casos nos ha tocado ver empresas, ¿sale? Donde dicen, no, es que pues aquí todos son independientes, ¿no? Todos nos prestan un servicio personal independiente, todos cobran por recibo de honorarios. Ok. ¿Y cada cuándo vienen a la oficina? No tienen que venir todos los días, de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Ah. ¿Y tienen asignado un lugar de trabajo? Sí. Ok. ¿Y el 50% de sus ingresos o más provienen de esta empresa? Sí. Pues no son trabajadores independientes. Son trabajadores que tienen una subordinación, claramente. ¿Sale? Por eso luego muchas veces llega el Seguro Social y no me dejarán mentir, ¿sale? Cuando checan balanza, porque ojo, o sea, sí se ocupa la contabilidad electrónica, tal vez el SAT no la utiliza, el que sí la utiliza, el que sí utiliza la información que proporcionamos en la balanza de comprobación es el IMSS, ¿sale? Se va a las cuentas de costos o se va a las cuentas de gastos y dicen, oye, son horarios pagados a personas físicas, 13 millones de pesos, oye, pues a ver qué onda, ¿no? Y por eso nos llegan también revisiones, ¿no? Por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque sí les confirmo, ¿eh? O sea, el IMSS sí utiliza la información que proporcionamos a través de la contabilidad electrónica, o sea, la información que consignamos en balanzas, ellos sí la utilizan, ¿eh? Así que abusados. ¿Sale? Entonces, bueno, pues obviamente son trabajadores con derecho a reparto, los trabajadores de planta, en un inciso B, trabajadores por obra o tiempo determinado, aquellos que llamamos como eventuales, ¿sale? Ujú. Con una limitante especial, bueno, pues que por lo menos hayan laborado un mínimo de 60 días durante el año, ya sea de forma continua o no, es decir, continuo o discontinuo. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí son trabajadores eventuales, que lo vemos mucho en el caso de las constructoras, bueno, pues, abusados. O sea, esta regla de los 60 días trabajados, sí es de un mínimo de 60 días trabajados en el ejercicio, es bien importante. Luego la queremos aplicar de manera genérica también a los trabajadores de planta. Y aquí el criterio es bien simple, dice, estén o no sindicalizados, estos trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades cualquiera que sea el número de días que laboraron en el ejercicio fiscal en materia de reparto. Luego queremos aplicar esta
esta regla de los 60 días de manera uniforme y no es así. ¿Vale? Ex trabajadores de planta, desde luego, así como ex trabajadores por obra o por tiempo determinado, reitero, en este último caso, cuando los mismos hayan tenido por lo menos 60 días en forma continua o discontinua respecto de el último ejercicio fiscal. Aquí también me tomé la libertad de ponerles lo referente al segundo párrafo del artículo 987 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que en los convenios en los que se dé por terminada la relación de trabajo, deberá desglosarse la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, prestaciones devengadas y PTU. ¿Sale? Ya no quiero al trabajador, ¿sale? Ya no nos sentimos a gusto en esta relación laboral. Bueno, pues está bien, ¿sale? En tu CFDI de nómina, ¿sale? Por favor, desglosa cada una de las prestaciones o cada uno de los pagos que estás consignando como parte de esta ruptura de la relación de trabajo, ya sea o no que sea imputable para el patrón, ¿sale? O que sea imputable para el trabajador. Ocúpate de que de que esté perfectamente desglosado, ¿sale? Los trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas con una limitante, ¿sale? Es decir, tomo a la persona trabajadora sindicalizada o de base, ¿sale? De más alto salario dentro de la empresa o establecimiento, considero este último salario, es decir, el de esta última persona sindicalizada o de base, le aumento un 20% como salario máximo y es el salario con el cual participarán los trabajadores de confianza en la PTU, ¿sale? Las personas trabajadoras del establecimiento de una empresa, de conformidad con la fracción 4 bis del 127 de la Ley Federal del Trabajo, pues también tienen derecho. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Ahora bien, ¿quiénes se consideran trabajadores en servicio activo para efecto de... Perdón, es que se me seca mucho la garganta. Para efectos del reparto de PTU. Esto lo vamos a encontrar en la fracción 4 del 127 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué trabajadores se consideran en servicio activo? Madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatal, así como las trabajadoras víctimas de un riesgo de trabajo. ¿Sale? No es una cuestión de decir, bueno, para esto obviamente en ambos casos debe de existir las respectivas incapacidades, ¿vale? No es una cuestión de decir, bueno, pues es que fulanita, se tomó su incapacidad pre y postnatal y bueno, pues de ahí le vuelo los 70 y tantos días que le corresponden en la suma de los pre y los post. Y no, espérame, o sea, sí los debes de considerar, ¿vale? Lo mismo si tuviste un accidente, bueno, si tienes una persona que sea víctima de riesgo de trabajo, que así te lo haya calificado el Instituto Mexicano del Seguro Social y que bueno, pues no te quede otra más que estar conforme o si no de acuerdo, por lo menos conforme con la clasificación, bueno, pues adelante, ¿no? También debes de considerarlo como trabajador en servicio activo y todos los periodos que estén amparados con incapacidades también van para el conteo en la determinación de su PTU, ¿vale? Aquí les pongo con mucho gusto los fundamentos. Bueno, pues el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo señala o refiere a los periodos pre y postnatal, son de 6 semanas anteriores y 6 posteriores. El 473 de la misma Ley Federal del Trabajo dispone que los riesgos de trabajo son accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Respecto de el 478 de la misma Ley Federal del Trabajo, pues define la incapacidad temporal como una pérdida de facultades o aptitudes
que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desarrollar sus tareas por un tiempo determinado. Algo bien importante, para efectos de el material, bueno, ya no lo puse aquí para no seguir haciendo tanto material que tenemos, una hora para esta plática, pero es bien importante, ojo, si a consecuencia del riesgo de trabajo el trabajador falleciera, ¿sale? Sus deudos o sus deudores son los que tienen derecho a recibir la PTU. En este caso, su esposa, su cónyuge o sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Aguas con este tema. Ok, pues trabajadores excluidos del reparto. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades, así como tampoco socios o accionistas de la misma. Recordaremos que socios o accionistas de la misma, bueno, pues tienen su régimen específico para recibir utilidades del capital que pusieron a trabajar, ¿no? O sea, y eso se llama dividendo. Recordemos también que en este país, bueno, pues está prohibido el autoempleo. ¿Estamos de acuerdo? Oiga, ¿y entonces qué caso tiene o a qué se refiere la parte de los trabajadores de confianza? Bueno, pues la parte de los trabajadores de confianza se refiere cuando yo no tengo la calidad de socio o accionista de la empresa. Ejemplo, ¿sale? Me contrata a mí una empresa para que sea el gerente de contabilidad. Bueno, he de entender que soy un empleado de confianza. Soy gerente, pero soy empleado de confianza. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tengo una subordinación y en eso radica mucho este tema. ¿Sale? Entonces, bueno, pues me aplicará este tema de tomar al trabajador sindicalizado o al de planta a incrementarle un 20% y ese será, perdón, el salario con el que se me determinará mi PTU. ¿Estamos de acuerdo? Las trabajadoras, las personas trabajadoras del servicio doméstico no participan en el reparto de utilidades. ¿Estamos de acuerdo? Estas personas trabajadoras son las que prestan sus servicios en la casa habitación de los particulares. Obvio, ojo, si tú te avientas o si el socio se avienta, la de no, sí, yo voy a asegurar en la empresa a fulanita para que el lunes, miércoles y viernes me haga me asista aquí en la oficina con la limpieza, etcétera, etcétera, pero martes, jueves y sábados en la casa, o sea, pues, ella no es una trabajadora, no es una persona trabajadora del servicio doméstico, es una trabajadora perteneciente a un centro de trabajo, entiendas, persona física o moral, que tú le destinas más bien, ¿sale? Diferentes centros de trabajo. Y esa persona, claro que le tienes que dar PTU, ¿sale? Personas físicas que son propietarias o copropietarias de una negociación, pues, por lógica obvia, no participan como trabajadores. Ya hablábamos que está prohibido el autoempleo y pues, obviamente no llevan PTU. Los profesionales, los técnicos, los artesanos y cualquier otra persona que se desempeñe o que trabaje de forma independiente, que realmente sea una prestación de servicios independientes, perdón, bueno, pues no existe una relación de trabajo, por ende, o bueno, no existe una relación de trabajo subordinada y por ende, pues no hay forma de que participen en el reparto de los trabajadores. Eh, eh, Trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días en el ejercicio. Y reitero, aguas con sus cálculos. ¿Sale? Aguas con sus cálculos. Luego llega Secretaría de Trabajo y Previsión Social a revisarnos y ahí nos ponen a temblar. Este tema o esta condicionante de los 60 días trabajados a criterio de las autoridades de trabajo solamente le aplican a trabajadores eventuales. Cuidado. Por acá tenemos un chat. A ver, dice, eh, ay, pues creo que no es conmigo. Ah, que si pueden compartir la grabación. Bueno, eso no sé, pero vamos a continuar. Ok. ¿Sale? A ver, ya llegamos a la renta gravable para el reparto. ¿Sale?
Esta es la fórmula general, ¿sale? Esta es la que está en el artículo 9 de renta y en el 109 también de ISR. ¿Qué es lo que me dice? Ingresos acumulables, ¿sale? Menos cantidades que no hayan sido deducibles en términos de la fracción 30 del 28, es decir, estos ingresos que fueron exentos para el trabajador, que a través de la fracción 30 y la regla miscelánea conducente, bueno, pues puedo deducir de esos ingresos exentos el 47 o el 53, dependiendo el resultado de mi proporción de este año comparada respecto del ejercicio inmediato anterior, y obviamente menos las deducciones autorizadas que sirvieron de base para determinar el resultado fiscal de mi impuesto sobre la renta. ¿Sale? Acuérdense que para esta determinación de renta gravable no se consideran pérdidas fiscales y tampoco se considera para restar de los ingresos acumulables la PTU que yo haya pagado efectivamente en el ejercicio en el que estoy determinando para pagar en el siguiente ejercicio. ¿Sale? Y ya hablábamos de la tasa. Bueno, pues la tasa sigue siendo el 10%. El resultado, bueno, pues será el reparto de utilidades por pagar. Plazos establecidos. A mí me gusta hablar de este tema tocando la parte de los plazos establecidos para el pago de las utilidades. ¿Sale? Son 60 días. ¿Sale? Y eso lo encontramos en el 122 de la Ley Federal del Trabajo. Y los 60 días empiezan a correr a partir del día siguiente en el que yo presenté la declaración anual del ejercicio. Esta parte donde incluso hasta hace unos cuantos años escuchábamos incluso en la radio, ¿no? 20 de mayo, fecha límite para el pago de utilidades. No es cierto, ¿sale? Son 20 días, son 60 días que empiezan a correr a partir del día siguiente, es decir, yo presento hoy mi declaración anual, ¿sale? Suponiendo que estamos en tiempo y forma, ¿sale? Pues bueno, mañana será el día 1. Y ojo, son días hábiles, ¿eh? O sea, no son días naturales. Ojo, esa es mi interpretación. Pero yo digo que son días hábiles. ¿Sale? Así pues, bien importante, fíjense muy bien. Las personas que tributan en el RIF, los poquitos que por ahí quedan en el régimen de incorporación fiscal, ¿sale? Tendrán que efectuar el pago de utilidades a sus trabajadores a más tardar el 29 de junio del año de que se trate. Es decir, respecto de los ingresos o respecto de, pues sí, las utilidades o los ingresos menos las deducciones obtenidas por la gente del RIF, ¿sale? Respecto del primero al sexto bimestre del 2023, tienen la obligación de entregar a sus trabajadores, si es que tienen trabajadores a su cargo, a más tardar el 29 de junio la PTU. Ahora bien, ya que estamos en este tema, ojo, ¿sale? Ya decíamos, esta es regla general, esta fórmula de determinar la renta gravable para el reparto le podríamos llamar como una fórmula general. Ya sabemos que la encontramos en el 9 de renta o en el 109 también de renta. ¿Sale? Personas morales y personas físicas respectivamente. ¿Sale? ¿Cuáles? Todas aquellas que tengan derecho a tener o que tengan la opción, que tengan la opción de disminuir de sus ingresos deducciones autorizadas. Entiéndase, personas morales del régimen general de ley, personas morales que tributen en el reciclo, personas físicas con actividad empresarial y o profesional, desde luego. Ya veíamos qué pasa con lo del RIF, también están obligados a repartir PTU. ¿Sale? Y a lo mejor en el RIF tenemos menos dudas, ¿no? Pues dices, bueno, pues ingresos,
menos deducciones, ¿sale? Si tienes trabajadores, tuviste que determinar una parte exenta, ¿sale? Y determinar una parte deducible por esos ingresos exentos, y bueno, pues vas a determinar tu renta gravable conforme o de acuerdo con esta renta, con esta fórmula general de la renta gravable que hablamos, ¿sale? Bien importante, ¿eh? ¿Sale? Oye, Alejandro, ¿y qué pasa con las personas físicas del RIF que tienen trabajadores a su cargo? A ver, en una interpretación armónica, ¿eh? La base gravable para las personas físicas del RIF que tienen trabajadores, ¿sale? Pues es el total de sus ingresos. ¿Cómo crees? Sí, claro, sería el total de sus ingresos. ¿Por qué? Pues el RIF no tiene derecho a deducciones autorizadas. Bueno, no tiene derecho ni a deducciones personales si durante el ejercicio nada más obtuvo ingresos propios de la actividad por las cuales se está tributando en el reciclo, ¿no? Entonces, reitero, esta es una interpretación armónica, ¿eh? No lo dice la ley, ¿sale? Pero viéndolo aquí plasmado, pues el RIF, persona física, no tiene derecho a deducciones autorizadas. Comentábamos, no tiene derecho ni a deducciones personales, ¿sale? Entonces, ojo, ¿eh? Ojo con esta parte donde luego omitimos la parte de decir, no, pues es que eres RIF, eres RIF, no, no presentas declaración anual, no hay pago de PTU, sí, el criterio de la ley federal, el criterio de las autoridades del trabajo dice, sí, sí tiene que repartir PTU. Una cosa es la exención de la obligación de presentar declaración anual porque son pagos definitivos, tanto IVA como de ISR, y otra cosa es que no tenga la obligación de cumplir con el reparto de utilidades. Reitero, desde mi punto de vista, en una interpretación armónica, ¿sale? La base gravable para las personas físicas que tributan en el reciclo y que tienen trabajadores a su cargo, pues es el total de los ingresos obtenidos por las actividades económicas por las cuales tributan dentro del reciclo. ¿Sale? Por aquí les puse un cuadrito, por aquí les puse un cuadrito de los plazos legales en el tema de la PTU. ¿Sale? Ejercicio al que pertenece, bueno, pues ahí lo pueden ir checando. ¿Sale? Quiero llegar con tiempo al caso práctico. Ahí vienen en el material, tienen mis datos, con muchísimo gusto. ¿Sale? Si llegaran a tener alguna duda, pues con muchísimo gusto la atendemos. Sobre todo, bueno, pueden haber algunas dudas respecto del más reciente decreto lanzado por presidencia el 1 de mayo, donde nos cambian la mecánica del cálculo para la determinación para la determinación del subsidio para el empleo, ¿sale? Entonces, por favor, de verdad, chéquenlos y con mucho gusto, si llegaran a tener alguna duda, me reitero a sus órdenes. De esto lo que quiero aquí plantear es el punto 6 o abordar es el punto 6. Dice, pago de utilidades. Dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se presentó o debió presentarse la declaración anual. Ojo, a lo mejor resulta que, bueno, yo no soy un contribuyente tan cumplido, pero sí tengo trabajadores a mi cargo y sí tengo la obligación de pagar la PTU, ¿sale? Y tuve la obligación de presentar, digo, en el caso que yo fuera persona moral, bueno, pues a más tardar el 31 de marzo del 2024, mi declaración anual respecto de todos mis ingresos, respecto de mis ingresos obtenidos del 1 de enero al 31 de diciembre del 2023. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si yo cuento y yo digo, a ver, pues yo alcancé a presentar mi declaración, yo persona moral, el 31 de marzo, y ya veíamos que vi el 122 de la Ley Federal del Trabajo, me dice, bueno, pues los 60 días empiezan a correr a partir del día siguiente a que presentas,
Bueno, pues mi fecha máxima para el pago de utilidades sería el 30 de mayo. ¿Estamos de acuerdo? Oye, pero ¿y si yo soy persona física e igual corriendo el 30 de abril presenté mi declaración anual, ¿sale? En este caso, vamos a tomar como ejemplo el 2023, bueno, ¿sale? Pues a ti te correspondería el 29 de junio. Oye, ¿y a mí por qué el 29? Pues sí, porque son 31 de mayo y 29 de junio, ahí están los 60 días. ¿Sale? Ujú. Ojo con esos plazos, por favor. Pues llegamos al caso práctico, ¿sale? Creo yo que vamos bastante bien en tiempo. Y está un poco dramatizado para poder poner los ejemplos que se me ocurrieron o que bueno, sí, se me ocurrieron comentarles y los que en esta parte donde luego nos piden que revisemos repartos de la PTU, pues creo que son los errores luego que tenemos más comunes. Ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos los ingresos exentos para el trabajador no deducibles por el patrón vía la fracción 30 del 28 de renta y tenemos una base de reparto, ¿sale? A eso le aplicamos el 10 y bueno, nuestra PTU por pagar o nuestra base de reparto, ¿sale? Son 135,000 pesos, ¿sale? Me dice el 123 de la Ley Federal del Trabajo, oye, lo vas a repartir en dos partes exactamente iguales. La primera, ¿sale? Lo vas a repartir con base en los días trabajados y la segunda la vas a repartir con base en los salarios de vengado, ¿sale? Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? De conformidad con el 123, me dice, bueno, pues a ver, viene, reparto con base en días trabajados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores. Tienen sus días trabajados en el ejercicio. Ya sabemos que, o ya recordamos, por ahí si lo habíamos olvidado, que tanto madres trabajadoras en periodos pre y postnatales, así como todos los trabajadores que yo pude haber tenido de incapacidad a consecuencia de un riesgo de trabajo, les tengo que considerar esos días que estuvieron de incapacidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Bueno, pues determino un factor con base en los días trabajados, que no es otra cosa más que, bueno, pues dividir el total o los días trabajados por cada trabajador entre la suma del total de días de todos los trabajadores. Y vamos obteniendo un factor con base en días trabajados. Tenemos un importe de PTU a repartir con base en estos días trabajados. Y por último, bueno, tenemos una PTU por trabajador que le corresponde con base en los días trabajados. ¿Sale? Me dice el 123 que el otro 50% de la base determinada, pues la tengo que repartir con base en el salario de vengado. Ojo, te comparto con mucho gusto lo que dice el 124 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué te dice? Que para efectos de este capítulo, ¿sale? Recordemos que la PTU se trata en la Ley Federal del Trabajo del 117 al 131, me dice, para efectos de este capítulo, entiéndase, para el tema de reparto de PTU, ¿sale? Se entiende por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se consideran como parte de él las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el 84 de la misma ley. Un segundo. Recuerden que el 84 de la Ley Federal del Trabajo lo que me dice es que el salario se compone por cuota diaria más prestaciones. No, aquí el 124 para efectos de reparto de PTU hace un aislamiento o hace más bien una excepción a lo que dispone el 84. Mismo caso, bueno, pues este es el salario de vengado en el ejercicio que ahora ya nuevamente ya recordamos que es la cuota diaria que se pague en efectivo para cada trabajador. Volvemos a tener 1, 2, 3, 4, los mismos 5 trabajadores. Determinamos el factor con base en días trabajados de la misma manera, dividiendo el salario
devengado en el ejercicio por cada uno de los trabajadores entre la suma del total de estos. ¿Sale? Tenemos el mismo importe de PTU a repartir con base en salario devengado y tenemos una PTU para cada trabajador, ¿sale? Con base en el salario devengado, ¿sale? Bien importante esto del 124, no lo olvides, te puede generar diferencias sustanciales en el reparto si, ejemplo, tienes comisionistas, ¿vale? Si tienes comisionistas dentro de tu nómina, bueno, pues a lo mejor a los comisionistas los tienes con un salario pues muy bajito, ¿no? Para incentivarlos a vender, ¿vale? Bueno, pues a lo mejor resulta que dices, bueno, pues oye, pero pues sí, a lo mejor su salario está arribita del mínimo, ¿no? Porque si no, luego hacen un poco de concha y no venden, bueno, está bien. Pero por comisiones se lleva 60, 70, 80,000 pesos mensuales. Ah, pues es un muy buen vendedor, qué bueno, ¿sale? Bueno, pues esas comisiones no se consideran. Y si las consideras, te puede llevar a desviaciones importantes, a abusar. Ahora sí, como recordarán, ¿sale? En el 2021 se reformó, eh, eh, hubo una reforma laboral y con ello, bueno, se reformó la fracción 8 del 127. Acuérdense que esta reforma del 2021, bueno, pues era la que peleaba, ¿no? Y que lo consiguió pues, el exterminio del outsourcing, ¿no? ¿Sale? Del outsourcing diría yo, gandalla, ¿no? El que no respetaba pues, los derechos laborales de los trabajadores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en todo este cabildeo, en toda esta negociación, bueno, se llegó a este acuerdo y se modifica la fracción 8 del 127 donde, bueno, pues los patrones de la iniciativa, bueno, la iniciativa privada dice, bueno, ok, que se vaya el outsourcing, ya cada quien se va a ser responsable de sus trabajadores, eh, pero queremos algo, que se pongan límites al reparto de la PTU. Y se acordaron o se tienen vía esta fracción 8 dos límites, la determinación de dos límites para la PTU. Una es una determinación de límites por 3 meses de salario devengado del trabajador y el otro es el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. ¿Sale? ¿Cuál vas a tomar? El que más beneficia a los trabajadores. Quiere decir que aquí este trabajador A, el B, el C, el D, etcétera. ¿Sale? Estos son los salarios que tuvieron en febrero, en marzo y en abril, ¿no? Respecto del reparto que tiene que hacer esta persona moral en mayo próximo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, pues aquí están las sumas, la suma de cada uno de los 3 meses de salario de cada uno de los trabajadores. Este es un límite. ¿Sale? Llego a la determinación de límites, pero ahora por el promedio de la PTU. Ojo, al efecto es la PTU del 20 que se paga en 21. La PTU del 21 que se pagó en 22. La PTU del 22 que se paga en 23 y ahora sí saco un promedio. Déjenme abrir aquí, por favor, el chat. Bere Cuevas dice, buenos días, entonces el 47 o 53 se debe restar de la determinación de la base. ¿Bere? Híjole, sí les pediría, no sé si sea mucha molestia, de verdad, administradores, miren, me cuesta mucho trabajo estar exponiendo y estar pendientes del chat, de verdad, si me pudieran hacer favor de abrirme el micrófono de los asistentes, creo, y digo, pues es un evento del Día del Contador, ¿no? Pues entonces vamos a dejarlos expresarse, digo, a ver si me pueden hacer favor de abrir los micrófonos, por favor. ¿Vale? Por ahí tengo otra pregunta que pues ya se nos pasó. ¿Sale? Entonces, continuando con esto. Ok, vamos a determinar ahora sí cuál va a ser la PTU por pagar.
Ojo, bien importante, dice, determinación de la PTU por pagar fracción 8 del 127. Ya tengo yo mi PTU con base en los días, ya tengo mi PTU con base en el salario devengado, que ya sabemos que de conformidad con el 124 nada más considero la cuota diaria. Tengo un total de PTU determinado. Si ustedes se fijan, la suma de ese total de PTU determinado son los mismos 135,000 pesos que obtuvimos de base. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Ahí no puede variar. Ahora bien, determino un límite con base en salario y determino un límite con base en el promedio de la PTU. Y me dice la fracción 8 del 127. Vas a tomar el límite que más beneficia al trabajador. ¿Respecto de qué? Respecto de la PTU determinada para cada uno de ellos. Entonces, para el trabajador A, dice, son 28,811,68. Oye, el límite determinado para el trabajador A es de 29,700, mientras que el límite con base en el promedio de la PTU es 14,800. Ah, bueno, no hay ningún problema. El total de la PTU determinada, entiéndase, los 28,811,68, es menor que el límite con base en salario. Bueno, pues entonces a ese trabajador le pago el total de la PTU determinada, ¿sale? Por eso en la última columna de esta cédula dice PTU por pagar 28,811. Respecto del trabajador B, tengo un total de PTU determinada de 31,621,93. ¿Estamos de acuerdo? El límite con base en salario es de 29,250. El límite con base en promedio de la PTU de este trabajador es de 10,614. Bueno, pues de los dos límites, el que más beneficia al trabajador es el del salario. Respecto del total de la PTU determinada, como la PTU determinada o el total de la PTU determinada para este trabajador B es de 31,621,93, yo solamente le puedo pagar hasta el límite que más lo beneficie, en este caso, los 29,250 pesos, por eso está resaltado de color amarillo. El trabajador C, bueno, no tiene mucho problema porque dice, bueno, tiene un total de PTU determinada de 32,399, el límite con salario es de 31,500 y el límite de PTU o determinado con base en la PTU, el promedio de la PTU es de 38,840, ¿sale? Bueno, pues el que más lo beneficia, entonces, pues, es el determinado con base en la PTU. Entonces, como el total de la PTU determinada es menor que el límite que más lo beneficia, que en este caso es el de la PTU, bueno, pues entonces con gusto se le pagan sus 32,399 por estar dentro de los límites. Mismo caso con el trabajador D, el promedio que más lo beneficia, que el límite que más lo beneficia es el de 25,000. Y llegamos al final con el trabajador E, que me dice, oye, estoy teniendo un total de PTU determinada de 24,734 pesos. Su límite con base en salario es de 19,999. Su límite con base en el promedio de la PTU es de 8,946. Ah, bueno, pues el límite que más lo beneficia respecto del total de la PTU determinada, pues es el de los 19,999 y hasta ese es el importe que se le puede pagar o que se le debe de pagar. ¿Sale? Por ahí tengo alguna pregunta. ¿No? Ok. ¿Sale? Ok. Fíjense muy bien. Tenemos aquí un tema que me dice, tienes una PTU determinada de 135,000 pesos. ¿Sí? ¿Sale? Pero ese no va a ser el total de la PTU que vas a pagar. El total de la PTU que vas a pagar son 127,892 pesos.
Estos 127,982 pesos son los que tú tienes derecho, o bueno, en este caso el patrón, es el que tiene derecho a disminuir en pagos provisionales, ¿sale? En pagos provisionales. Por ahí, David López, si gusta bajarme su audio, gracias, ¿sale? Decíamos, estos 127,892 son los que tú tienes derecho, tú como patrón, ¿sale? A disminuir en pagos provisionales y desde luego en la declaración anual. Estos 127,892.17 se va a considerar como PTU efectivamente pagada. ¿Sale? Este remanente, esta diferencia que existe entre los 135,000 y los 127,000, que ascienden a estos 7,000 pesos, es el remanente no exigible de la PTU. Así tal cual, es un remanente no exigible. Esto no es PTU no pagada. Esto es un remanente no exigible de PTU. Nadie te puede decir, ninguna autoridad te puede decir, oye, ¿sabes qué? Que te faltó por pagar 7,107 pesos de PTU. No, simplemente ese es un remanente no exigible. Retomando el importe de la PTU efectivamente pagada, que son los 127,892. Ojo, sale artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hablando de pagos provisionales y en exprofeso para personas morales del régimen general de ley, te dice que vas a llevar de mayo a diciembre una disminución de una octava parte de manera acumulada. Es decir, mayo que efectúas en junio, ¿sale? Vas a disminuir una octava parte del total de tu PTU efectivamente pagada. Para junio las 2 octavas partes, julio 3 octavas partes, agosto 3 o 4 octavas partes, perdón, y así sucesivamente hasta que llegues al pago provisional de diciembre, pudiendo disminuir, ¿sale? En tu pago provisional, reitero, tu persona moral del régimen general de ley, ¿vale? Los 127,892. Oye, Alejandro, ¿y qué pasa con las personas morales del reciclo? ¿Y qué pasa con las personas físicas con actividad empresarial o profesional? Bueno, esta parte, ahora sí que este tema de las octavas partes nada más está en el 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para las personas morales del reciclo, y para las personas físicas con actividad empresarial y profesional, debe de surtir efectos completos hasta donde te permita la base. Es decir, si yo tengo una utilidad fiscal determinada vamos a tomar esta parte de los 127,892 pesos. Si yo tengo una utilidad fiscal de 130,000 pesos, yo persona moral del reciclo, respecto de mi pago provisional de mayo que hago en junio, ¿sale? Y yo ya pagué completo mis 127,892 pesos en mayo, en el día que me corresponde, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que digo? Bueno, pues yo tengo 130,000 pesos de utilidad, ¿sale? Yo los disminuyo 127,892.17 pesos. ¿Estamos de acuerdo? En mayo, ¿sale? Luego en junio resulta que yo tengo una disminución, perdón, una utilidad fiscal, yo persona moral del reciclo de 100,000 pesos. Bueno, pues en junio no voy a poder disminuir los 127,892. Esto no me puede dar derecho a determinar algo parecido a un saldo a favor, al menos ahorita en este momento de pagos provisionales. Ya llegaremos a la declaración anual y tal vez sea otro tema. ¿Sale? Bueno, pues entonces en junio, en mi pago provisional de junio que hago en julio, yo tengo una utilidad fiscal de 105,000 pesos. Bueno, respecto de estos 127,000 pesos, en junio yo únicamente voy a poder disminuir 105,000 pesos. Oye, en mi pago provisional de julio que hago en agosto, yo persona moral del reciclo, tengo 200,000 pesos de utilidad. Bueno, pues voy a volver a disminuir 127 y ahí sí voy a decir, bueno, ¿tienes pérdidas? Vamos a suponer que no tengo pérdidas. Bueno, pues tu utilidad fiscal menos la disminución de tu PTU, lo que exceda por el 30 menos pagos provisionales acumulados. Mismo caso con las personas físicas
por actividades empresariales y profesionales. Reitero, esta parte de disminuir en octavas partes, nada más está considerada en el 14 de la propia ley del impuesto sobre la renta, y sabemos que el 14 de la ley del impuesto sobre la renta le habla directamente a las personas morales del régimen general de ley. ¿Vale? Ok, ahora déjenme, bueno, ¿se puede explicar nuevamente el caso de contar con un trabajador con un contrato indefinido si se le debe pagar PTU aun cuando no haya laborado más de 60 días? Sí, Ari, mire, este tema de los 60 días, o que a veces esta regla general de 60 días, ¿sale? Según criterios de las autoridades del trabajo, le aplica única y exclusivamente a los trabajadores eventuales. Si usted tiene trabajadores de planta o tiene trabajadores, ¿sale? Perdón, tiene trabajadores sindicalizados o tiene trabajadores de planta, entendiendo por trabajadores de planta aquellos trabajadores, ¿sale? Con un contrato de manera indeterminada, pero que la empresa no necesariamente tenga un sindicato, bueno, pues, puede entrar, ¿sale? Al reparto, aunque no haya trabajado menos, aunque haya trabajado menos de 60 días. Espero haber sido claro. Creo que se quedó pasmada la lámina. Pues no. Bueno, a lo mejor hay a veces de momento un poco de retraso en las transmisiones, ¿no? Por ahí dice Lucía, dice, esas utilidades no exigibles se acumulan para el siguiente ejercicio como PTU pendiente de pago, o qué tratamiento tiene ese remanente. Qué buena pregunta, Lucía. No, de entrada, no. Son no exigibles, no se acumulan para el siguiente ejercicio. En el deber ser, me voy a regresar unas cuantas láminas, una lámina. En el deber ser, pero muy en el deber ser, ¿qué es lo que debería de suceder respecto de este tratamiento contable? No sea malito, por ahí hay alguien que su iPhone se llama Nájera o Nájera, no sea malito. Si gusta, si nos apoya suprimiendo su audio, se lo voy a agradecer. ¿Sale? Fíjense muy bien. ¿Sale? Váyanme siguiendo, por favor. Ya llegamos al 31 de diciembre. Ya determinamos nuestro resultado del ejercicio. Ya determinamos PTU. ¿Sale? De conformidad con la norma de información financiera. ¿Qué es lo que me dice? Bueno, pues reconoce este pasivo. Ok. Entonces, yo cargo a resultados, ¿sale? Partidas discontinuas, 135,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con abono a qué? Pues con abono a acreedores diversos, PTU. Ojo, no lo lleves a sueldos y salarios, porque ya vimos que no es ni un salario ni una prestación, es un derecho. Entonces, ahí está bien guardadito en acreedores diversos o en otra cuenta del pasivo. Ya hiciste cargo por 135,000 pesos, ya le pegaste a resultados, obviamente va a disminuir tu utilidad contable. ¿Estamos de acuerdo? Esto es netamente contable. ¿Sale? Llegas al 31, bueno, llegas a mayo y haces todos tus papeles de trabajo, haces todas tus cédulas y te percatas y dices, ay, pues no voy a pagar 135,000. Mi obligación es pagar 127,892. ¿Estamos de acuerdo? Y en el contexto, contador, vuélveme a seguir, por favor. ¿Vale? Tú vas a hacer un cargo a la cuenta de pasivo donde registraste los 135,000 pesos de PTU, ¿vale? Con abono a las respectivas retenciones de ISR, con abono a bancos, ¿sale? Y ahí te va un mal consejo, ¿sale? Si ya tienes el importe neto a pagar de tu PTU, entiéndase, los 127,000 pesos menos, digamos, 15,000 pesos de ISR,
paga tu PTU total. Haz un cheque a nombre de cualquiera de los socios, a nombre de uno de los trabajadores, manda a cambiarlo al banco, ¿sale? Y de esa manera tu PTU ya está completamente pagada. Acuérdate que, nuevamente, criterio de los tribunales, de las autoridades del trabajo, el derecho a reclamar PTU es de 1 año para todos los trabajadores que ya no están con nosotros. Bueno, ¿vale? Entonces, retomando la parte contable. ¿Y por qué te doy este consejo? Porque de esa manera puedes hacer el total de la disminución de tu PTU en pagos provisionales. Oye, Alejandro, pero pues no viene el trabajador de, él se fue en abril, no sé, ¿sale? Ah, bueno, pues guarda su sobrecito ahí en un cajón junto con su CFDI, ¿sale? Localícenlo, díganle que venga a cobrar, pues que te firme y le entregas su sobrecito y ya, tienes completamente pagada tu PTU y entonces ya la puedes disminuir completamente en pagos provisionales, ¿sale? Porque acuérdate que se disminuye, y eso sí es bien claro, en la ley de renta, la PTU efectivamente pagada a los trabajadores. Ahora bien, ahora sí, retomando, estábamos que como parte de tu cierre fiscal, cuando elaboraste tu declaración anual, dijiste cargo a resultados PTU 135,000 pesos con abono a pasivo PTU por 135,000 pesos. Llegas a mayo, elaboras todo tu proyecto de reparto y dices, oye, no voy a pagar los 135,000 pesos, voy a pagar 127,892. Y entonces, veme siguiendo, por favor, contador. Ahora vas a hacer cargo a la cuenta de pasivo PTU por 127,892,17, abono a las retenciones, digamos 15,000 pesos con abono a bancos, y ya lo pagaste. Y entonces te va a quedar, Lucía, si me va siguiendo, te va a quedar estos 7,107,83. ¿Sale? Estos 7,107,83 yo no los dejo en el pasivo porque acuérdense que para efecto y en exprofeso en las personas morales tenemos un ajuste anual por inflación. Pues esto me genera mi deuda, ¿no? Y deuda me genera pues, un ingreso acumulable a través del ajuste anual por inflación cuando se torna acumulable, ¿no? O me disminuye en determinado momento la PTU. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, en el mismo 2024 haces cargo nuevamente a la cuenta de pasivo de PTU en 7,107,83 con abono a una cuenta de otros ingresos, y estos otros ingresos serán contables no fiscales. Así, aunque de manera retrasada o de manera desfasada, devuelves los resultados contables que llevaste en exceso. ¿Cuál sería el deber ser, Alejandro? Entonces, que cuando presentes tu declaración anual ya tengas determinado cuál va a ser el importe neto a pagar. Pero pues está medio complicado, ¿sale? Entonces, aquí sí que harías, ¿sale? Pues cargo a resultados PTU 127,892,17 con abono al pasivo PTU 127,892,17, y cuando la pagues, pues ya nada más descuentas impuestos sobre la renta que le corresponda a cada uno de tus trabajadores. No sé si alcanzo a ser completamente claro, Lucía. Espero que sí. A ver, dice, una pregunta. Si tengo un trabajador que percibe comisiones, ¿se acumula ese importe o no? No, ya dijimos que no. Si tiene trabajadores con comisiones, no. Y el 124 en exprofeso para la determinación de la PTU es cuota diaria. A ver, si Ari Mejía dice, si el primer año de un trabajador dentro de la empresa, al momento del cálculo de utilidades y para ver qué método le conviene más al empleado, si por sueldo o por promedio de PTU de los 3 años anteriores, solo se tomaría en cuenta el de sueldo, ya no cuenta con promedio de PTU. Ok, es que cuando determino los límites,
quien nos hizo favor de preguntarnos, Ari. Es que cuando determino los límites, Ari, tengo la obligación de determinar dos límites. Uno por 3 meses del trabajador y el otro con base en el promedio de los 3 últimos años de la PTU pagada a ese trabajador. Y debo de tomar el que más lo beneficie respecto del total de PTU determinado. El que más lo beneficie. ¿Sale? Ok, continuamos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Si yo digo, oye, no, yo como patrón, claro, ¿no? Oye, no, este trabajador C y este trabajador A, no, pues son los consentidos, ¿cómo crees que no les vamos a pagar, perdón, este trabajador B y este trabajador E son los consentidos, pues ¿cómo crees que no les vamos a pagar PTU completa? No, págaselas. Oiga, es que fíjese que a mí me dijo el chismoso de Alejandro que el 127 en su fracción 8 y la determinación de los límites, etcétera, etcétera. No, Alejandro no sabe. Tú págales. ¿Está bien? Y entonces tú dices, bueno, pues no, ya no le vamos a pagar 29, le vamos a pagar los 31 y ya no le voy a pagar 19,999, le voy a pagar 24,734. ¿Está bien? ¿Lo puedes hacer? Pues sí lo puedes hacer. Pero ojo, lo que exceda del límite, es decir, váyanme siguiendo, son 31,621,93 menos 29,250 pesos para el trabajador B. Esos 2,371,93 que tú le estás pagando de más a tu trabajador ya no es PTU. Y entonces, estos 2,371,93 que le estás pagando de más a tus trabajadores, sí tiene que ir a acumular a su salario base de cotización conforme el 27 de la ley del IMSS. Mismo caso con el trabajador E, por favor, veme siguiendo, contador. 24,734,89 menos 19,999. Esos 4,735,89 que tú le vas a pagar de más o en exceso a tu trabajador, ya no es PTU, ya es una compensación, ya es una gratificación, ya el nombre con el que se le designe esa parte va a tener que acumular a PTU, ya no es PTU. ¿Hasta dónde es PTU? Pues hasta donde te lo indican los límites. Los límites no, si vienen en la ley, bueno, pues no es nada más porque a alguien se le ocurrió, o sea, vienen en la ley por un motivo, porque dice, bueno, hasta 29,250 en el caso del trabajador B y hasta 19,999 en el caso del trabajador E. Hasta esos importes son PTU. Los que exceden ya no son PTU. Ahora bien, si te falla el cálculo y te fallan los límites, ¿sale? Y tienes que volver a recalcular, pues, chin, se me corrió una fórmula en Excel, no me la reconoció, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que nosotros sabemos que suceden cuando estamos elaborando papeles de trabajo. Y por ahí le pagaste de más a un trabajador porque no corriste bien porque no corrió bien la fórmula, porque no determinaste bien los límites. Bueno, pues entonces ese pago que le hiciste de más, ese excedente o ese pago que le hiciste de más, tampoco va a ser PTU. ¿Sale? Aquí está el criterio, si me permite. Fue publicado el 7 de junio del 2023, ¿sale? Obviamente, por el H Consejo Técnico Consultivo del INPI. Y me dice, oye, PTU que exceda los límites de la Ley Federal del Trabajo, y me dice, van a acumular, ¿qué es lo que te decía? Es lo que hablamos aquí. Oye, ¿qué te dice la fracción 8 del 127? El monto de la PTU tendrá como límite 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y aquí está un pequeño ejemplo de lo que decíamos. Oye, la PTU derivada del cálculo del artículo 127, ¿sale? Son 100,000. Importe equivalente a 3 salarios. El primer límite es de 75. El promedio de PTU recibida en los últimos 3 ejercicios, es decir, el límite por el promedio de la PTU son 60,000 pesos. ¿Sale? ¿Cuál es el que más lo beneficia? Pues el de 75, pero si tú decidiste pagarle los 100,000 pesos, tienes 25,000 pesos que ya no se pueden considerar PTU.
Entonces, esos 25,000 pesos sí tienen que considerarse para la determinación o la acumulación de el salario base de cotización del trabajador. Esa es una de las modalidades del criterio. Otro criterio, oye, pues pago fuera de los límites, ¿sale? El mismo tratamiento, es decir, que vas a aplicar, perdón, a considerar para la determinación del salario base de cotización. Dice, el mismo tratamiento es aplicable al supuesto señalado en la fracción 3 del 127 de la Ley Federal del Trabajo. El monto de la PTU, ¿sale? De los trabajadores que deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas y sus intereses no podrán exceder de un mes de salario. Este no es nuevo, esto tiene toda la vida en la fracción 3 del 127, pero le aplica única y exclusivamente a estos dos tipos de trabajadores. ¿Sale? Uh-huh. En este caso, el más común es de las personas sí, que se dedican al cuidado de bienes que produzcan rentas. Ejemplo, todas aquellas personas que cuidan fincas, que cuidan ranchos, que cuidan casas, ¿no? En fraccionamientos en los que regularmente únicamente se llenan los fines de semana o en periodos vacacionales y que obviamente a lo mejor están contratados por una inmobiliaria. Bueno, de esas personas, el límite máximo de su PTU es un mes de salario. ¿Sale? Ojo, a ver si le suena. Y dice, o al cobro de créditos y sus intereses. Tu sistema financiero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y este pedacito de o cobro o al cobro de créditos y sus intereses, ¿sale? Pues, causó mucho revuelo hace unos años, no sé si lo recuerdan, en el sistema financiero. Y en tribunales, ¿no? Porque decía, bueno, entonces, pues sí, nosotros estamos dedicados al cobro de crédito y sus intereses, al final es lo que hacemos, o lo que hace un banco o un integrante del sistema financiero, ¿no? O sea, yo voy y deposito mi dinero ahí y la forma en la que me puede pagar intereses, pues es haciéndole préstamos o haciéndole préstamos a alguien más que no sea yo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues entonces de esa manera, ¿vale? Entonces, aguas con esto. Es decir, las cantidades que se paguen a estos trabajadores por concepto de PTU que exceda el mes de salario pierde su naturaleza de PTU y se convierten en una gratificación que se integran al salario base de cotización. Por eso es la importancia de observar los límites. ¿Sale? PTU pagada fuera de los plazos establecidos. Señala el criterio que existen prácticas donde los patrones realizan pagos a sus trabajadores por concepto de PTU adelantada o anticipada. Esta práctica, señala el criterio, desvirtúa la naturaleza de la prestación en virtud de contravenir el plazo de pago. Claro, porque el plazo son 60 días a partir de que presentas tu declaración anual, no cuando se te ocurra, patrón. Y menos andar disfrazando cantidades que no se consideran para la integración del salario base de cotización, ¿sale? Disfrazándolas de PTU. Entonces, ojo también con ese criterio, bueno, con esa modalidad del criterio. Todo está, esto que acabamos de ver está en el criterio de julio del 23. ¿Estamos de acuerdo? Por último, bueno, pues no me queda más que además de agradecer a los organizadores y la presencia de ustedes, desde luego, ¿sale? Regalarles y comentarles y recordarles en muchos de los casos, pues que aquí está el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo que te dice cuál es el criterio para interpretación de las normas de trabajo. Y dice en pocas palabras, en caso de duda, prevalecerá la interpretación que más favorezca al trabajador. Por favor, en todo lo relacionado a la Ley Federal del Trabajo, si la interpretación es dudosa, pues tiene que prevalecer la que más favorezca al trabajador. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Alejandro Oribe. Ahí están mis datos.